¿Qué fue lo que le pasó a usted en el colegio? Mira, yo fui a un colegio muy izquierdista, muy politizado, tiempos de... ¿Era público? Era semi-privado. O sea, recibía aportes estatales, pero además había que pagar una cuota. En ese colegio, además, yo pasé mi adolescencia en el marco en que Néstor Kirchner había subido al poder. Y los intentos de adoctrinamiento en el colegio eran evidentes. Yo los percibí, porque cuando por sentido común trataba de contraargumentar a los profesores en distintas temáticas siempre del orden de lo político, veía que esta gente se exacerbaba, se violentaban incluso algunos, y en lugar de premiar el pensamiento independiente, lo que hacían era molestarse. Y ahí eso a mí me impactó. Yo en ese momento, cuando empecé a percibir eso, yo tenía 15 años. Eso me impactó muchísimo y me animó a leer, porque me di cuenta que para poder enfrentar en los debates a esta gente yo necesitaba leer mucho. Y pasó algo bien curioso, que es empezar a buscar libros que no son requeridos por la escuela, libros de política, libros de historia, empezar a leerlos y empezar a contraargumentarles cada vez más. ¿Cuántos años tenía? 15, 16, 17. Esos fueron los 3 años donde ya... Y una vez... Colegio del que lo quisieron sacar, ¿no? Sí, bueno, digamos, una vez la directora me llama y me dice, vos y yo sabemos que no estás cómodo acá, no te podemos sacar por mala conducta porque los requisitos formales para echarte no están dados, pero te pedimos que te vayas del colegio. Y yo lo que le dije fue, ¿y quién te dijo que yo no estoy cómodo acá? Yo estoy sumamente cómodo. Tengo a todos mis amigos acá y la estoy pasando muy bien. Ellos pensaban que yo estaba muy incómodo porque ellos eran de izquierdas y yo la verdad me la estaba pasando de maravillas porque me divertía mucho y era una exigencia intelectual. Y ellos estaban muy molestos y a mí era algo que me entretenía mucho. Siempre fue un hobby, pero en algún momento se empezó a convertir en una profesión cuando publiqué mi primer libro, ya fuera del colegio, ya en el año 2011. Yo me egresé en el año 2006 y cuando vi que la gente estaba dispuesta a comprar un libro mío, empecé a ver que, bueno, quizás podía ser escritor. Y empecé publicando libros, mis 3 primeros libros fueron prácticamente edición de autor, es decir, sin equipos editoriales. O sea, a usted le tocó poner su platica. Yo siempre, sí, y ¿sabés cómo me las ingenié? Haciendo preventas. En esa época no era época de redes sociales, era época de mail. Entonces, cada vez que alguien me escribía por alguna columna mía o por alguna carta de lector en diarios, yo siempre ponía mi mail y recibía muchos mails cuando mis notas se publicaban. Yo guardaba todo eso en una plantilla de Excel y llegué a guardar algo así como 10.000 o 12.000 correos electrónicos. Entonces, cuando iba a sacar un libro, les mandaba... ¿Eran clientes? Claro, yo les mandaba, miren, tengo este libro, esta es la tapa, las diseñaba yo a las tapas, este es el índice, no tengo plata para poder publicarlo, cuesta esto. ¿Me querés ayudar? Compralo anticipadamente y yo me comprometo que cuando se publique yo te lo mando a tu casa. ¿Cuándo se va a publicar? No tengo idea porque depende de cuánto tiempo me tome, digamos, juntar el dinero. Y curiosamente el dinero se juntaba en una semana y sin un libro que era un archivo en Word, yo vendía de anticipado, no sé, 800 ejemplares. Y con eso no solamente pagaba, sino que ya me daba cuenta, ya me generó ganancia. Hay tanta gente que está queriendo leer algo alternativo, hay tanta gente identificada con las ideas que podemos decir de derechas, para sintetizar, y no hay escritores de derechas. Bueno, a ver, tengo que empezar a estudiar ciencia política, porque yo hasta ese entonces estudié ingeniería en sistemas, porque necesito formarme profesionalmente. Y después de ciencia política me incliné por la filosofía. Entonces yo tengo, digamos, el título de licenciado en ciencia política, de máster en filosofía y ahora doctorando en filosofía. Entonces esa es mi formación, esa es la historia. Un escritor muy de abajo, yo no vengo de una familia adinerada. Ni política tampoco. Tampoco política. Es una familia que siempre le costó llegar a fin de mes. Yo tuve que trabajar mientras estudiaba para pagar mis estudios, entre otras cosas limpiaba hoteles, para que te des una idea.
Así como entran a tu hotel y te hacen la cama y te sacan las toallas sucias y ponen las limpias y todas esas cosas. Bueno, eso lo hacía yo. En Argentina. Esto, yo me iba 4 meses a Estados Unidos en lo que llamaban work and travel, solo que lo mío era work and work. O sea, no había travel, era ir y trabajar a horario doble en 2 hoteles al mismo tiempo. Salí de uno, me metí en otro porque necesitaba el dinero. Y el dinero era lo que me permitía estudiar. Y yo me llevaba una gran sorpresa donde yo estudiaba, porque era una universidad privada, la única que en mi ciudad tenía ciencia política. Y la sorpresa era que los chicos con mucho dinero eran de izquierdas. Y uno de los pocos que estaba trabajando para poder pagar sus estudios era de derechas. Esto ya me empezó a mostrar un panorama también que iba a contrapelo de las caricaturas políticas. La caricatura política del que tiene plata es de derecha, el que es pobre es de izquierdas. Es una caricatura absurda, pero es la vigente. Vamos a poner un ejemplo muy simple actual. ¿Quién tiene más plata, Nicolás Maduro o Javier Milei? Bueno, espéreme, ahí Agustín vamos a hacer Sí. un paréntesis con Sí. esa caricatura que realmente es algo que se está presentando hoy en día. Ahora, tenemos que cerrar el capítulo del colegio porque Sí. falta historia ahí. Sí. ¿Por qué se quiere caricaturizar de esa manera? En que de verdad el de derecha tiene plata y el de izquierda es pobre. Eso es un falso dilema. Porque ellos necesitan dividir a la sociedad en 2 grupos, uno que hace las veces de oprimido, otro que hace las veces de opresor, e indicarle al grupo de los oprimidos que por su situación deben pensar y votar en un sentido unívoco. Es decir, si vos sos pobre, no podés votar en Argentina por Javier Milei. Si vos sos mujer, no podés votar en España por Santiago Abascal. Si vos sos afroamericano, no podés votar en Estados Unidos por Donald Trump. La idea de que hay una predeterminación política que se da en el orden de categorías que pueden ser sexuales, raciales, étnicas, de ingreso económico, es algo con lo cual se ha beneficiado muchísimo la izquierda. Por eso lo hacen, dividen al mundo en blanco y negro y ellos les dicen a la gente quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y a los que son los buenos les dicen, vos que sos el bueno, tenés necesariamente que pensar de esta manera y votar en consecuencia por esto. Entonces es una estrategia maniquea al final del día.